una cosa por otra. Yo quiero empezar haciendo una pequeña introducción referida a un ruego, un consejo y un recordatorio necesario para el señor ministro. Y el primer ruego sé que va a ser del agrado del señor presidente y es pedirle que nos ayude con su influencia en los responsables del Ministerio para que comparezcan de forma más reiterada, porque si no nos carga demasiado el orden del día. El propio presidente tuvo que hoy tratar de ordenar un orden del día excesivamente extenso que nos impide profundizar en temas que estoy seguro que tanto usted como nosotros desearíamos poder profundizar más en ellos. En segundo lugar, el Consejo. Mire, señor ministro, aunque sé que usted lo sabe, tengo que recordarle que el deber institucional está por encima incluso de nuestras propias convicciones personales. Sus principios personales tienen todo mi respeto, pero cuando se es ministro del Interior hay la obligación de defender todo el ordenamiento jurídico vigente y el matrimonio entre personas del mismo sexo forma parte de él. Le aconsejamos, me aconseja mi grupo, que lo tenga en cuenta y obre en consecuencia mientras sea ministro. Y, en tercer lugar, un recordatorio. Mire, quería recordarle el compromiso, uno de los compromisos que usted adquirió en su primera comparecencia en esta comisión. Nos dijo que, en cuanto a la transparencia pública, lideraremos la reforma ética del sistema de seguridad, garantizando su funcionamiento sobre la base de criterios exclusivamente profesionales y, a tal fin, pretendemos efectuar una apuesta decidida por ofrecer una información veraz de la gestión del resultado de los servicios. Yo le creo, señor ministro. El problema es que a las pruebas me tengo que remitir y las pruebas me indican lo contrario. Fundamentalmente, mire, en algo el que se está especializando el Ministerio del Interior, y es en no contestar sistemáticamente a las preguntas que le venimos realizando, o dando unas contestaciones que es la mejor forma de seguir sin aportar información a los diputados. Creo que se empieza a rozar la desconsideración y una cierta prepotencia, y no lo hago responsable usted porque sé que estos son de los diferentes servicios. Mire, voy a ponerle un ejemplo relativo a la Dirección General de la Policía. Pregunté en su momento por un hecho que tiene hoy cierto interés. El pasado 17 de mayo del 2012, la esposa del extesorero del PP, encausado en aquel momento en la operación Gürtel, compareció como imputada en la Audiencia Nacional. Las dependencias las abandonó por el garaje para evitar a los medios de comunicación, algo que no es usual en los imputados que comparecen ante dicho tribunal. Y le preguntaba qué responsable del Cuerpo Nacional de Policía autorizó una actuación tan poco usual. Bueno, pues la respuesta en nada atiende a la pregunta. Dice, como procedimiento general, la entrada a la Audiencia Nacional por acceso distinto a lo ubicado en la calle Génova obedece a circunstancias específicas derivadas de criterios de seguridad debidamente valoramos que se aplican a aquellos casos en que la situación lo requiere. Si las circunstancias aconsejan adoptar dicha medida, se informa personal y previamente al presidente de la Audiencia Nacional, autorizando al jefe de seguridad el acceso por la zona de garaje. Por otra parte, el hecho de acceder a través del garaje no supone en modo alguno una circunstancia que pueda calificarse como irregular, tratándose de un procedimiento que ha sido activado en otras ocasiones. Para nada se contesta a lo que se pregunta. Pero fíjese bien, no fue solamente este tema el tema que choca en esta actuación. Es que hubo más. Los medios de comunicación informaron, según fuentes de la policía, que en esa personación la decisión de que saliera por el garaje fue adoptada después de que el equipo de seguridad de la policía recibiera una llamada de una persona cuya identidad no aclararon, para pedir que dicha señora entrara por el garaje. ¿Quién fue la persona que hizo la llamada? ¿Qué persona recibió la llamada? La contestación de la Dirección General de la Policía, la misma que le indicó. Nada, absolutamente nada de lo preguntado. Pero no acabó ahí, sino que durante su estancia en el tribunal, dicha señora estuvo acompañada de varios miembros de las fuerzas de seguridad vestidas de paisano que le prestaron protección, algo también completamente inusual. Preguntaba qué responsable del Cuerpo Nacional de Policía tomó dicha decisión, si contaba autorización para ello. ¿Qué medidas ha tomado al respecto el director general de la Policía? La contestación la misma. Una contestación tipo que para nada resuelve lo que se pregunta, porque incluso podría estar equivocado en mis preguntas y sencillamente con indicarlo hubiera sido ya una respuesta convincente. Pero fíjese bien, en este mismo mes el Partido Popular impidió que la policía inspeccionase su sede por carecer de orden judicial, ante una denuncia
del marido de aquella señora, del señor Bárcenas. Estamos hablando del 2 de marzo. Y la única actuación desde ese punto de vista de responsables de policía parece ser que fue del comisario provincial, y me gustaría que usted me indicara si fue así o no, que había ordenado que no se hiciera tal inspección, aunque no precisaron en qué momento dio esa instrucción. Después es cierto que hay una serie de descoordinaciones entre la policía, pero que ya no vienen al caso. Cuando usted nos habla, señor ministro, de todos los datos de la lucha contra la corrupción en el Ministerio del Interior, claro, este es un elemento central de ese aspecto en la vida política española. Y fíjese bien, las órdenes que en los últimos meses está recibiendo el Cuerpo Nacional de Policía respecto a Bárcenas van evolucionando a lo largo de este tiempo, igual que la opinión del PP sobre él, de compadreo amistoso a la hostilidad manifiesta. Y este es un asunto fundamental porque es el que tiene más repercusión en ese ámbito de la corrupción hoy en la opinión pública española. Bueno, después de esta introducción, sí me gustaría hacer un pequeño análisis de lo que es toda la labor del Ministerio del Interior y, sobre todo, lo que usted se ha referido hoy aquí. Y, mire, ahí hay tres cuestiones diferentes. Está la casa, está los vecinos y está la calle. Y empiezo por la casa, que es, lógicamente, el propio Ministerio. Tiene que decirnos algo de la epidemia de estos meses en el Ministerio, la epidemia de ceses o dimisiones. Hay un auténtico récord. Dimitió el asesor señor Gabriel Fuentes, cesó el comisario general de la Policía Judicial, el jefe superior de la Policía del País Vasco, el jefe de gabinete del director general de la Policía, la jefe de gabinete del secretario de Estado, el propio secretario de Estado. Señor ministro, una epidemia de ese tipo exige, cuando menos, que nos haga alguna referencia al respecto. Y, mire, después tenemos otra cosa. Tiene usted cargos en el propio Ministerio que están escondidos. Usted lo ha dicho aquí. Ha venido 4 o 5 veces y nos anuncia que volverá. Pero es que tiene usted algunos responsables del Ministerio que tenemos hasta 5 peticiones de comparecencia y aún no los hemos visto en toda la legislatura. Me refiero en concreto, por ejemplo, al secretario general de Instituciones Penitenciarias. Y mire, hay algún problema serio en este aspecto. Porque en este tiempo se han mantenido unas políticas de acuerdos, algunos más amplios y otros entre los dos grandes partidos. Una de ellas, quiero reafirmarlo hoy aquí, nosotros con ustedes en materia de política antiterrorista, quiero decirle que seguimos de acuerdo y le damos nuestro apoyo, pero otra era en el ámbito de la lucha contra las drogas. Y están ustedes poniendo en riesgo el consenso muy amplio que existe en ese aspecto. Porque un elemento básico para la lucha contra la drogadicción y, sobre todo, la rehabilitación del drogadicto está en los centros penitenciarios. Y está en la única experiencia, o la experiencia que tiene más relevante España en esta materia. Y esa experiencia lo que nos está diciendo es que los resultados son los mejores del sistema penitenciario español, la UTE, la Unidad Terapéutica Educativa, que sirve de referencia para otros sistemas penitenciarios europeos, también en otros de ámbitos internacionales, que está valorado muy positivamente y que se está desmontando aceleradamente. Y hemos hecho desde diferentes ámbitos, incluso, se lo hemos dicho en algún momento, señor Llamazares y yo mismo, que nos preocupaba especialmente, que había que buscar una solución. Desde que hablamos con usted, se ha acelerado más desmontar este tema. Y no sé qué opinión le dará sobre ello, pero además de los grupos yo quiero leerle una, que dice: con tristeza y rabia estamos asistiendo al desmantelamiento a pasos acelerados de la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Villabona. Es conocida su eficacia rehabilitadora y el valor de sus resultados. Si nadie hace nada, hombres y mujeres internos allí y sus familias verán esfumarse sus ilusiones y medios para dejar la droga y la cárcel. Lo firma Pedro Jiménez Sarasa, cura párroco, que ha servido 3 años en la cárcel como capellán director de la Pastoral Penitenciaria diocesana allí dentro. Si no nos cree a nosotros, vaya a otras fuentes que las tiene para darse cuenta de lo que está pasando y, sobre todo, evitar que un elemento de acuerdo muy amplio que tenemos no se rompa en los próximos meses por las iniciativas para desmantelar estas unidades terapéuticas que está llevando a cabo su secretario general de Instituciones Penitenciarias. Quería hablarle de algunos temas relativos al personal. Seguramente coincidiremos usted y yo que es uno de los principales elementos que tiene el propio Ministerio.
¿Cómo lo están tratando? Mire, señor ministro, el personal del Ministerio del Interior resulta que ha disminuido su salario en un 7,2 aproximadamente anual, que las bajas médicas se las han reducido al 50% las retribuciones cuando hay enfermedades de corta duración, hay un envejecimiento porque no hay convocatoria de plazas, como ya sabemos. La ley de tasas les suprime su derecho a recurrir sin abogado, con lo cual es para ellos un peso más, pero resulta que ustedes ahora les meten una tasa más en el decreto de ley 3/2013 que no existía. Una tasa que no tenían los funcionarios y que es necesaria para el proceso contencioso administrativo, pero además se lo exigen desde la interposición del recurso, aunque nunca llegue a formular la demanda. Al personal, señor ministro, no lo tienen demasiado bien tratado. Hay problemas, y acabo con ellos, algunos muy importantes en la Guardia Civil, aparte de las necesidades de apoyo al laboratorio criminalística, fundamentalmente para realizar identificaciones del ADN, donde hay problemas serios, se ha añadido un tema que acabamos de conocer. Mire, para nosotros es un elemento fundamental que se realicen explicaciones muy amplias sobre el problema entre la patrullera y la patera. Mire, señor ministro, aquí tenemos un muerto y 6 desaparecidos. Tenemos unas versiones oficiales que acaban de saltar por los aires, mantenidas por responsables de su ministerio, por la delegada del Gobierno en Canarias, que contradecían las versiones de las personas que iban en la patera, que curiosamente hoy están expulsados y, por tanto, va a ser difícil que atendamos a esos testigos. Pero esto exige que el secretario de Estado de Seguridad, que sé que tenía pensado ya venir a comparecer, lo haga cuanto antes. Y así hemos hoy solicitado que con carácter de urgencia comparezca para esta explicación, para que se clarifiquen por qué las explicaciones que se dieron desde ámbitos ministeriales no se corresponden por lo que ahora conocemos con las pruebas que tenemos y, sobre todo, señor ministro, que se den cuenta que los recortes en materia presupuestaria pueden traer estos problemas. Acuérdense ustedes que en la aprobación del último presupuesto, señor presidente, con esto acabo, además de lo recortado ya por el Ministerio del Interior, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda por la cual se recortó en 1 millón de euros las inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios de las embarcaciones de la Guardia Civil. Como parece que estamos ante un accidente producido, entre otras cuestiones, por problemas del funcionamiento, puede ser así, de la propia embarcación, adquiere más evidencia cada vez que los recortes tienen que tener un límite porque las consecuencias después las vemos en el día a día. Como hay un segundo turno, señor presidente, continuaré después. Muchísimas gracias, señor ministro.